el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, por su alteración mental de narcisista, que hace que éste se crea tenedor de la verdad absoluta y que el resto de las personas deben acatar sus ocurrencias, sus caprichos y sus violaciones a la Constitución y a las normas elementales de ética y de moral. A 5 meses de que termine su desgobierno, está arreciando su carácter despótico a las instituciones y a la Constitución General de la República. Sin embargo, todos los mexicanos que somos libres, que no recibimos dádivas del gobierno, que somos personas pensantes y con calidad moral y además con un gran amor por México, hemos tratado de parar esa insaciable sed de poder, esa forma de avasallar las instituciones y además la conciencia de no solamente los mexicanos, sino de todo el mundo. El caso más reciente es el conflicto diplomático que López provocó con Ecuador por haber violado su soberanía para darle asilo a un delincuente y apoyar a un tal Rafael Correa, que también es perseguido por la justicia de ese lugar. Y la idea era crear conflictos al actual presidente Daniel Noboa, quien está tratando de reestructurar, de reivindicar las instituciones que fueron destrozadas por los izquierdosos. Y ahora López fue bocabajeado por una periodista de Telemundo, que afortunadamente los periodistas extranjeros son recibidos en sus circos mañaneros, a diferencia de los periodistas mexicanos, entre algunos, Rafael Loret de Mola, Carlos Alasraqui, Héctor Aguilar Camín, Ciro Gómez Leiva, entre otros periodistas famosos. Y no ha sido por falta de interés de poder replicar a López, que está llevando al país a una debacle económica, moral y política, sino porque López está ejerciendo un poder absoluto para crear un sistema comunista disfrazado de una cuarta transformación. Y para demostrar que López se las vio con una periodista que lo encueró, que lo dejó como el palo de las gallinas, así. El lema de su gobierno, la consigna de su gobierno fue desde un principio: por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, usted le ha fallado a esta población en algo vital, algo que está en la Constitución de su país incluso, y es el derecho al agua. Según la CONAGUA, que es la entidad que regula el agua aquí en su país, más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua todos los días. Bueno, no se trata de polemizar, nada más decirte que si de algo me siento orgulloso es de haber participado, contribuido junto a muchos mexicanos, millones de mujeres y de hombres, a reducir la pobreza en México, como nunca se había visto en décadas. Entonces, te vas a encontrar que a pesar de la pandemia y de problemas externos, México redujo el número de pobres en 5 millones de personas, pero
respetamos tu planteamiento, tu visión. Señor presidente, es que no es algo personal. Esos son los datos de la Conagua, de su gobierno, que está diciendo que Sí, 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. sí tienen acceso. Bueno, Haz son una los datos revisión. de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua. Bueno, O sea, tenemos otros datos, pues. Ni modo, no pensamos igual. bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos Sí, aquí pero y con sus ustedes- expertos también. Ustedes, los medios de información en general, sí, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales. No, Bueno, el narcopresidente se encontró la horma de su zapato. Yo tengo otros datos. El de Loret es millonario. El de los conservadores, el de los medios neoliberales, corruptos, me quieren perjudicar. Le falló esa estrategia para pendejos que funciona con los paleros que tiene a diario en su circo mañanero. Y además puso esta periodista una línea muy clara entre lo que es una persona que tiene dignidad, que se respeta a sí mismo, contra un mediocre presidente farsante, protector de narcotraficantes y además defendiendo la verdad, la razón y la buena fe de su interrogatorio. Porque el cuestionamiento que le hizo efectivamente tiene su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Federal y que López ignora porque la Constitución la trae como tapete para limpiarse sus patas y además el arco del triunfo, coloquialmente hablando. Eso y más merece este dictador de facto. Bueno, toda persona tiene derecho a saneamiento y a la disposición de agua salubre, asequible y de calidad, y debe de además darse la participación de la Federación, de los estados, de los municipios y de la ciudadanía para garantizar el consumo óptimo del vital líquido. Y ese derecho, además de ser una garantía social, le corresponde al Estado la responsabilidad, el derecho de respetar el consumo del agua. Y López quedó totalmente exhibido como un autoritario, como un abusivo y además como un verdadero mediocre que no tiene ni calidad moral ni capacidad intelectual, porque él piensa que está tratando con sus paleros, pero no. La periodista de Telemundo, Vanessa Aud, si mal no recuerdo, es una periodista que vino a bocabajearlo y dejarlo exhibido como un verdadero mediocre, y eso viene al caso porque a raíz de la intromisión que hizo López a la soberanía del pueblo de Ecuador, quedó engolosinado, quedó acelerado
de que con la victoria pírrica que le dio la OEA para que Ecuador le pida disculpas, que lo veo totalmente imposible, porque los ecuatorianos, como esta periodista Vanessa Aoud, son de una cepa, son personas valientes, dignas de respetabilidad y además preparadas, y que tienen la sensibilidad humana de defender la verdad en contra de dictadorcillos de aldea, bananeros como López Obrador. Pero el asunto no paró ahí. Esta periodista valiente, aguerrida, inteligente, cuestionó a López sobre la contaminación que está provocando la construcción de la obra grandiosa del Tren Maya, que es una parte de su egoísmo, de su egocentrismo, que no para beneficiar al pueblo de México, y que ha sido un tren ecocida, porque está contaminando los mantos freáticos en la selva maya, al estar introduciéndose pilotes de acero recubiertos de una capa muy débil de concreto, y que ya contaminó por el óxido del metal los mantos freáticos, y que López negó, dijo que tenía otros datos y que lo que van a hacer es sanear esa contaminación. Y la reportera, con datos importantes, como es que fueron especialistas en el agua, en cavernas, cenotes, dijo que esa contaminación era irreversible. O sea, que lo puso a tragar chayote, como se acredita con este video. Y señor presidente, lo último que le quería preguntar, hace unas semanas un equipo de Noticias Telemundo de aquí de México viajó a la Riviera Maya y visitaron los cenotes y el proyecto del Tren Maya, y ellos se dieron cuenta del momento, grabaron el momento en que uno de estos pilotes de hierro rompía todo este ecosistema tan sensible y único de los cenotes y llegaba hasta el agua. Había allí una persona experta en agua y experta en cenotes que midió los niveles del agua y constató que no es como usted dice, que estos pilotes de hierro están recubiertos con un material para proteger este ecosistema súper sensible, sino que había óxido que está llegando al acuífero, al nivel subterráneo del agua. Entonces, la pregunta es, este es el legado ambiental de su gobierno, o sea, hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya. ¿Por qué no protegió la naturaleza como usted dijo que lo iba a hacer al principio de su gobierno? Lo estamos haciendo, estamos protegiendo. Ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando. Esto que dice, ya tenemos una solución de remediación a ese sitio. Es un solo caso. ¿Y cuál es la solución, presidente? La solución es limpiar, porque si se desprendió concreto y se están limpiando todo el sitio. Estamos trabajando en eso con especialistas para remediar la situación. Bueno, señor presidente, el daño a los celotes es irreversible. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Gracias por lo... En este punto también exhibió a López, porque salió con sus estupideces de que tiene otros datos, que no hay contaminación, que fue un accidente y que van a limpiar. Y la periodista, por cierto, con muchos datos, o sea, que actuó
de forma a posteriori, con estudios de especialistas, luego lo atajó diciendo que la contaminación es irreversible. Y en este caso también López quedó totalmente pues como un simple y mediocre presidente que no tiene ni siquiera idea de lo que es el entorno ecológico y que está protegido por el artículo 4 de la Constitución Federal, que también establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que la persona que provoque un daño a la ecología será responsable de ello de acuerdo a las leyes de la materia. Y en este caso, López no solamente está violando su obligación que tiene de otorgar esos derechos sociales consagrados en el artículo 4 de la Constitución Federal, sino que además en los términos de dicho artículo es responsable del daño ecológico al medio ambiente, como está demostrado. Y no se trata de 20 o 30 pilotes, no, se trata de 17,000 pilotes que se están clavando dentro de cavernas que constituyen el segundo piso por donde va a pasar el Tren Maya, que es una obra simplemente que sirve para enaltecer el ego narcisista de López, y que además es violatorio dicha construcción, como las dos obras restantes, Dos Bocas, que no produce una gota de gasolina, y el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA famoso, al cual no se le paran ni las moscas, porque el costo de dichas obras, especialmente esta última del Tren Maya, va por alrededor de 600,000 millones de pesos, y además está construido de la peor calidad, porque con el nepotismo de López favoreció a los amigos o prestanombres de sus hijos, sobre todo de un tal Bobby, que fueron los encargados del contrato del material pétreo, que es el que se utiliza para cubrir los rieles del tren, y resulta que al ser de mala calidad ya hubo varios descarrilamientos. Los durmientes, que deben ser de madera, son de concreto y ya están colapsados, están todos reventados en su concreto. Los soportes que sostienen los durmientes con las vías también ya están colapsados. Ello ha provocado que el tren no funcione, que además las máquinas, las locomotoras, no tienen la suficiente capacidad en el sentido de ser veloces, seguras, porque además contaminan el medio ambiente, porque no son eléctricas. Total, que tienen que ser ciudadanos extranjeros, como en el caso de los hermanos de Ecuador y ahora de la periodista de Telemundo, que vinieron a enfrentarse a López de manera muy firme, y además con todo el derecho que les da la razón y la ley para poner a López, a narcopresidente dictador, en el lugar que le corresponde. En la mediocridad del gobierno de México, y además
para hacer clara que la situación de López Obrador en la presidencia de México es para convertirse en adalid de los tiranos latinoamericanos, como es el caso de Colombia, de Cuba, a los que ha apoyado con dinero, que en lugar de otorgarlo a los mexicanos que están en pobreza extrema, está buscando la forma de convertirse pues en el adalid de todos los dictadores del mundo. Y ello constituye una violación al artículo 134 de la Constitución Federal, porque solamente lo que está presupuestado por los diputados del Congreso de la Unión en los términos del artículo 126 de la Constitución Federal pueden ser dispuestos. Y en el caso de los apoyos de López a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, es simplemente una disposición arbitraria y abusiva de López, porque ese dinero no está presupuestado. En fin, que a 5 meses de que López termine su desgobierno, recibió una lección que nunca olvidará en su vida por los hermanos ecuatorianos y ahora por esta valiente y además inteligente periodista de Telemundo. Muchas gracias.